Queridos amigos y amigas de este canal, bienvenidos una vez más al rincón donde vivimos la emoción de nuestras telenovelas favoritas como si estuviéramos dentro de ellas. Hoy traigo para ustedes un episodio que dejará a todos sin aliento. Estamos hablando del capítulo 73 de Regalo de Amor, un capítulo cargado de revelaciones, traiciones, venganzas y un regreso que nadie esperaba. Prepárense porque lo que hoy voy a contarles es digno de una de las escenas más intensas jamás vistas en esta historia. La calma de la mansión apenas estaba sostenida por un silencio engañoso cuando Valentina, confiada en que la tormenta había pasado, se encontraba en reposo. Sus noches habían sido agitadas, llenas de pesadillas y recuerdos dolorosos, pero en esta ocasión al fin pudo cerrar los ojos con la sensación de un respiro. Sin embargo, en Regalo de Amor nada es lo que parece. Mientras Valentina dormía, una sombra herida y desquiciada se deslizaba por los rincones de la propiedad. Y esa sombra tenía nombre, Fedra. Todos la daban por muerte. La policía había comunicado que las labores de búsqueda ya no tenían sentido, que lo único que se podía esperar encontrar era un cuerpo sin vida. Los familiares, devastados, habían comenzado a resignarse. Pero lo que nadie imaginaba era que Fedra, esa mujer que parecía hecha de hierro y obsesión, había sobrevivido milagrosamente. Con el rostro desfigurado por las heridas y los ojos encendidos de odio, apareció en la ventana de la habitación de Valentina como un fantasma salido del mismísimo infierno. Valentina despertó sobresaltada al escuchar los ruidos y, cuando su mirada se cruzó con aquella figura, un grito desgarrador rompió el silencio de la madrugada. No podía creer lo que veía. Fedra, ensangrentada, desquiciada, con una fuerza que parecía venir del rencor más profundo, estaba ahí frente a ella. No era un sueño, no era una alucinación. La pesadilla había regresado a la realidad. Isabela, quien dormía cerca, se levantó de inmediato al escuchar los alaridos de Valentina. El corazón le latía con violencia, pues sabía perfectamente lo que significaba ese regreso. Ella había luchado con Fedra, había sentido en carne propia la locura de esa mujer cuando ambas cayeron juntas por aquel acantilado maldito. ¿Cómo era posible que Fedra siguiera viva? La respuesta estaba frente a sus ojos. La maldad nunca muere. Pero Fedra no volvió para pedir ayuda ni para reconciliarse con nadie. Volvió para vengarse. Y lo primero que hizo fue señalar a Isabela como la culpable de todo lo ocurrido. La acusó de ser la única responsable del accidente, de haber planeado cada movimiento para deshacerse de ella. Una mentira tan grande como peligrosa, pues dicha acusación estaba acompañada por la teatralidad con la que Fedra solía manipular a quienes la rodeaban. Su intención era clara, destruir a Isabela y convertirla en la villana de la historia. Mientras esto ocurría, en otro rincón de la trama, Úrsula desplegaba sus propias artimañas. Ella no se quedaría quieta, no cuando veía la posibilidad de hacerse con una parte de la fortuna de Fausta. Con la sonrisa fría de quien se sabe al borde de una jugada maestra, comenzó a chantajear a Bárbara. Le exigió firmar ante un notario, cederle acciones y asegurarle poder dentro de la empresa FM. Úrsula quería la mitad de todo lo que Bárbara llegara a controlar, y estaba dispuesta a hundirla si no aceptaba. En esta novela nadie da un paso sin exigir un precio, y Úrsula lo sabía mejor que nadie. Por otro lado, la relación entre Fausta y el padre de Fedra alcanzaba un punto crítico. En un enfrentamiento cargado de reproches, el hombre le echó en cara a Fausta ser una madre sin corazón, incapaz de sufrir por la desaparición de su hija. Sus palabras fueron tan duras como certeras, pues Fausta parecía más preocupada por mantener su posición y sus planes que por el destino de Fedra. La tensión entre ambos crecía y prometía explotar en cualquier momento, pero el dolor no se limitaba a ellos. Gaspar, profundamente afectado por la desaparición de Fedra, no tardó en volcar toda su rabia contra Isabela. La culpó de todo lo sucedido. Le dijo que si nunca hubiera aparecido en sus vidas, nada de esto estaría pasando, que si no hubiera intentado quedarse con Valentina, Fedra aún estaría viva y entera, aunque perdida en sus demonios. Su dolor era real, pero su acusación era injusta. La tragedia se transformaba ahora en odio, un odio que amenazaba con convertirse en una nueva tragedia. La tensión alcanza un punto insoportable en Regalo de Amor. El destino de Isabela vende de un hilo, debatida entre la vida y la muerte, atrapada en un limbo del que parece imposible escapar. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar a Valentina se transformó en un sacrificio que dejó a Isabela al borde de perderlo todo. Desde hace varios capítulos, ella se convirtió en blanco de los ataques de Fedra, víctima de un odio irracional y de la obsesión enfermiza que fue creciendo como un veneno silencioso. Todo explotó en el momento del acantilado. Fedra, enceguecida por los celos y la locura, se lanzó contra Valentina con la determinación de acabar con la inocencia de la niña. Pero Isabela, con la fuerza de una madre que protege, intervino para detenerla. En el forcejeo, ambas mujeres cayeron al vacío. La montaña se convirtió en testigo de un enfrentamiento mortal, un precipicio que no perdona errores y que separó sus destinos de manera brutal. Isabela sobrevivió,
pero lo hizo a un precio demasiado alto. Su cuerpo quedó destrozado, su salud quebrantada, y ahora lucha contra las secuelas de un golpe que marcó su vida para siempre. El hospital se convierte en su nuevo campo de batalla, un lugar donde cada respiración, cada latido, es un triunfo contra la muerte. Los médicos hacen lo imposible, pero la gravedad de sus heridas es tal que la línea entre la esperanza y la tragedia se vuelve cada vez más delgada. La imagen de Isabela postrada, con su vida sostenida apenas por la voluntad y el amor que aún la rodea, es el reflejo de una heroína que pagó demasiado caro el precio de proteger a los suyos. Mientras tanto, la sombra de Cedra sigue presente. Ella desapareció en el acantilado, y nadie sabe con certeza si murió o si logró sobrevivir. Su ausencia alimenta rumores, temores y sospechas. Porque si Cedra sigue con vida, su destino no será sencillo. Tarde o temprano tendría que enfrentar la justicia, ya sea tras las rejas de una prisión por sus crímenes o encerrada nuevamente en el hospital psiquiátrico del que nunca debió salir. Su nombre se pronuncia con miedo, como si fuera un espectro capaz de regresar en cualquier momento para sembrar el caos otra vez. El golpe no solo destrozó el cuerpo de Isabela, también comenzó a deteriorar su espíritu. Las secuelas físicas se mezclan con el dolor emocional de sentirse perseguida por la sombra de Cedra incluso en su convalecencia. El público será testigo de un sufrimiento progresivo, donde la salud de Isabela se debilita poco a poco, llevándola a episodios de desmayo, crisis y la constante amenaza de perder la vida. Cada visita al hospital es un recordatorio de que su lucha aún no ha terminado y que Cedra, incluso en ausencia, sigue marcando su destino con sangre y dolor. La familia entera queda atrapada en un torbellino de angustia. Eugenio se consume de impotencia, viendo a la mujer que ama luchando contra la muerte sin poder arrancarle de las manos al destino cruel que la golpea una y otra vez. Valentina, inocente, vive con el trauma de haber presenciado todo, cargando con el miedo de perder a la madre de corazón que siempre estuvo dispuesta a sacrificarlo todo por ella. Y en el fondo de cada mirada aparece el mismo interrogante. ¿Qué pasará si Cedra regresa? La tormenta dentro de la familia no da tregua, y lo ocurrido en el acantilado abre una herida que amenaza con desangrar a todos los personajes. Gaspar, consumido por el dolor y la impotencia, se convierte en la voz de la recriminación, cargando contra Isabela con un peso insoportable, la culpa de lo sucedido. Sus palabras, llenas de resentimiento, reflejan no solo la pérdida de Cedra, sino también la incapacidad de aceptar que la tragedia fue consecuencia de la locura imparable de la propia mujer a la que amaba. Porque todos lo saben, Cedra llevaba tiempo perdida en su propia oscuridad. Sus celos enfermizos la habían consumido poco a poco, hasta arrastrarla a un abismo de inestabilidad mental del que ya no podía escapar. Cada día se volvía más impredecible, más peligrosa, incapaz de controlar los arrebatos que nacían de sus inseguridades. Y sin embargo, Gaspar, ciego de amor, siempre buscaba justificarla. Siempre intentaba sostenerla como si pudiera salvarla de sí misma. El detonante fue su odio hacia Valentina. En la mente distorsionada de Cedra, la niña simbolizaba todo aquello que ella no podía tener. La pureza, la felicidad, la posibilidad de un futuro lleno de amor. Y en su delirio, ¿cómo se prepara a ir a mi secuestro mental? Si ella no era capaz de ser feliz, tampoco lo sería Isabela, Eugenio ni nadie que amara a esa niña. Pero el destino cambió el rumbo cuando Isabela, con valentía, apareció para detenerla. Ese acto de protección desencadenó la tragedia definitiva. Ambas mujeres cayeron al vacío del acantilado, el caso que marcaría para siempre la historia de la familia.